que es 7:8. Vamos a ver. Versículo 9, 7:9, Hebreos. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. ¿Qué dice la Escritura? En Abraham. ¿Qué significa la palabra en? Estar dentro. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos. ¿Por qué? Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Verdad? Vimos claramente que Leví, que es el sacerdocio levítico que recibe los diezmos para el tiempo de la ley, dice que también Leví le diezmó a Melquisedec. ¿Por qué? Porque todavía estaba en los lomos de Abraham. ¿Estaba entonces a dónde estaba Leví? ¿Estaba a la par de Abraham o estaba adentro de Abraham? En los lomos de Abraham. Estaba en los lomos de Abraham, estaba adentro de Abraham. ¿Quién? Leví. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios reflejó en Abraham en cuanto al diezmo y en cuanto a la circuncisión? De que Abraham fue una sombra también de lo que estaba por venir para el tiempo de la ley. ¿Qué estaba por venir después de Abraham? La ley. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en Abraham? Una sombra. Para que todos los que salieran de los lomos de Abraham tuvieran que dar el diezmo. Y no solamente el diezmo, también tendrían que circuncidarse. Porque ¿qué dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 4? Romanos capítulo 4. Cuatro 9. Versículo 9, sí, a Romanos capítulo 4, versículo 9, 10 y 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La fe le fue contada por justicia a Abraham, estando Abraham, ¿cómo? En la incircuncisión. Dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, como a nosotros. Nosotros no nos circuncidamos, ¿verdad? Para el tiempo de la gracia. Porque la circuncisión que el Señor nos hizo fue en el corazón, ¿verdad? O sea, en el entendimiento. Ya no tenemos el entendimiento entenebrecido, no tenemos el entendimiento embotado, sino que tenemos una mente libre. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido renovada. Porque se la hemos entregado ¿a quién? A Dios, para que Él pueda darnos el entendimiento. Recordemos que el libro está sellado y que no podemos entender la Escritura solamente porque yo soy doctor o solamente porque yo tengo una licenciatura en letra. No, no es por eso que Dios nos va a hacer entender la Escritura. Es si nos entregamos a Él de corazón. Entonces Dios nos va a hacer
que el libro se abra para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, ¿qué vimos nosotros? De que Abraham, estando en la incircuncisión, dice que fue llamado para que viniese a ser padre de la incircuncisión también, para que nosotros podamos recibir esta fe igual que Abraham. Y que estando Abraham en la incircuncisión, le diezmó a Melquisedec, ¿verdad? Como una sombra de lo que estaba por venir. Sí. Pero no solamente le dio el diezmo, sino que también se circuncidó como señal de esta fe que tenía en Dios. Entonces, pero ahora el mundo religioso dice, no, es que Abraham diezmó, no estando constituida la ley. Por eso es que nosotros diezmamos también, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Pero lo raro es que no se circuncidan, sí, para confirmar esa fe que tienen. Porque ya que quieren hacer lo que estaba Abraham tipificando, ¿qué es lo que Abraham estaba tipificando antes de la ley? Una sombra de lo que estaba por venir. Por eso es que Abraham diezma, por eso es que Abraham se circuncida. Ahora vamos a ver nosotros que la circuncisión, ¿verdad?, también fue escrita con mandamiento para los israelitas 430 años o 420 años después de que Abraham se circuncidó. También el diezmo fue constituido como una ley, ya estando la ley constituida. El diezmo vino a ser una ley ¿para quiénes? Para los de la circuncisión, que son los israelitas, ¿verdad? Entonces, esta sombra que tipificó Abraham, ¿para quiénes era? Para los que estaban en sus lomos, para los que estaban adentro de él. ¿Y quiénes eran los que estaban adentro de él? Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa, ¿verdad? Y después del hijo de la promesa, ¿quién vino? ¿Quién vino después del hijo de la promesa? Vino Jacob y vino Esaú. ¿De dónde salieron las 12 tribus de Israel? Salieron de los lomos de Jacob, ¿verdad? Que son los 12 hijos que Dios les dio. Entonces, estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Después las 12 tribus quedaron como esclavas o como esclavos en Egipto, ¿verdad? Que fue donde Dios los sacó con su mano poderosa. ¿A través de quién? Moisés. A través del libertador conocido como Moisés. Estando Moisés entonces en el monte Sinaí, Moisés recibe los mandamientos acerca del diezmo. Vamos a leerlo en el libro de Levíticos, capítulo 27. Levíticos, capítulo 27, versículos 32 y 34. Aquí es donde el diezmo ya se constituye en una ley. No es que si lo quiero dar, que si lo quieren dar que lo den, y si no lo quieren dar que no lo den. Esas son artimañas que usa el mundo religioso. Aquí no pedimos el diezmo, le dicen a las personas. El que lo quiera dar, bueno, y el que no lo quiera dar, no hay ningún problema, ¿verdad? Esa es una artimaña que el mundo religioso está usando. Quizás por falta de conocimiento, o quizás por seguir buscando siempre el dinero. Sería bueno que trabajen, pues si les gusta tanto el dinero, ¿verdad? Amén. Que trabajen con afán y fatiga día y noche, para que anden dinerito en su bolsa. Porque eso es lo que Dios ha mandado, que trabajemos. El libro de Levíticos, capítulo 27, versículos 32 y 34. Dice así. Claro, ustedes en sus casas podrían leer todo el capítulo 27 acerca del diezmo. Dice así: y todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado
a Jehová. Todo lo que pase bajo la vara, dice. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 33. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatadas una vez que las habían dado. Versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel. ¿A dónde ordenó esto Jehová a Moisés? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés recibe, ¿verdad?, los 10 mandamientos y sigue recibiendo la ordenanza y leyes puestas por Jehová en el corazón de Moisés. En este caso, Dios le habla a Moisés diciéndole: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel. ¿Y cómo dice la Escritura que debemos de creer? Como dice la Escritura. San Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dice la Escritura que Moisés recibe el mandamiento del diezmo. ¿A dónde? En el monte Sinaí. ¿Para quiénes fue este mandamiento? Para los hijos de Israel. No dice aquí y para los gentiles también, ¿verdad? El mundo religioso es el que dice que también los gentiles estamos metidos aquí. Ya vimos que Abraham tipificó la sombra de lo que estaba por venir. Porque estando en la incircuncisión, ¿verdad?, él agradó a Dios y Dios lo llamó. Estando en la incircuncisión, él diezmó. Y luego dice que fue circuncidado como señal de la fe en Dios. Entonces, bien, ya vimos que el diezmo, ¿verdad?, es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. ¿Para quiénes fue esta práctica? Para los hijos de Israel. Entonces, el diezmo se puede ir solo al alfolí o tenían que hacer la obra de llevar el diezmo al alfolí. ¿Qué tenían que hacer la gente? Hacer la obra de llevar el diezmo hasta el alfolí, hasta donde Dios había ordenado. Entonces, dice la Escritura de que Jehová ordenó a Moisés la obra de llevar el diezmo. O sea, que Moisés se la dio a conocer a los hijos de Israel. Esto no es que si ustedes quieren diezmar, diezmen, y si no quieren diezmar, no diezmen. No. Dice que esto era una ley ya. Una ley constituida por Jehová en el corazón de Moisés. Y Moisés pasa los libros de esta ley y empieza a hablarle a los hijos de Israel acerca de lo que Jehová le había mandado o encomendado. El diezmo. Todo diezmo de vacas, le dice. Todo diezmo de ovejas. Todo lo que pase bajo la vara. El diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es la 10ª parte de nuestra ganancia, ¿verdad? De 100 ovejas que me nacieron, 10 tengo que llevar de 10. Entonces, la 10ª parte de mis ganancias que Dios me ha dado. ¿Y este diezmo para quiénes era? Dice que era para las viudas, para repartirlo entre los huérfanos, para repartirlo entre las personas más pobres del pueblo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que el mundo hace con el diezmo? Le piden el diezmo a las viudas, le piden el diezmo a los huérfanos, a los ancianos, a la gente más pobrecita. Por eso es que vive pobre usted, porque usted le está robando a Dios, ¿verdad?
Entonces intimiden a la gente Malaquía. con ese tipo de manipulaciones que le hacen. Malaquía, pues. Pero estamos viendo nosotros que este diezmo era para los levitas, y los levitas se encargaban de distribuir este diezmo a todas las personas pobres, tanto huérfanos como viudas del pueblo de Dios. Eran administradores. ¿Verdad? Ellos, pues, mejor dicho, administraban estas riquezas para entregárselas al pueblo. Pero ahora, ¿para dónde agarra el diezmo? En el caso del mundo religioso que practican estas obras de la ley, ¿verdad? Ahí lo tienen en sus cuentas bancarias. Ahí andan con sus grandes chequeras, comprándose lo que se les antoja. Y a las pobres viudas y huérfanos y enfermos, ahí se andan muriendo, ¿verdad? No existe ningún tipo de ayuda. Bien, entonces ya vimos que el diezmo es una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Vamos a leer en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 10. Vamos a ver qué sucede ahí en el libro de Malaquías. Primeramente vamos a averiguar quién es Malaquías. ¿Quién es Malaquías? Malaquías es un profeta que Dios envió para los hijos de Israel. O sea, que es otro israelita. Un hijo de Israel era Malaquías. Malaquías 3:6 al 10. Bien, entonces, ¿qué era el diezmo? Una obra de la ley. ¿Y qué más fue? ¿Qué más era el diezmo en ese momento? Era una ley de Dios, ¿verdad? No es que si lo quieren dar, lo dan, y si no, no. No. Era una ley que Dios había impuesto en el corazón de Moisés, según el libro de Levíticos, capítulo 27, versículos 34 y 32. Vamos a leer Malaquías 3:6. Dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Para quién es este mensaje? Para los hijos de Jacob. ¿Y quiénes son los hijos de Jacob? Son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que salieron de los lomos de Jacob. O sea, era para los hijos de Israel. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Se preguntaban. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Se habían apartado de cuáles leyes? ¿Qué era el diezmo entonces? Una ley. Una ley. Porque dice el versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Qué era el diezmo entonces? Ley. Una ley. ¿Verdad? Una ley para los israelitas. Para los hijos de Israel, correcto. Entonces, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición. Este versículo es muy importante que lo manejemos bien. Por eso es importante ver lo que estamos leyendo. ¿Cómo es que se encuentra escrito lo que estamos leyendo? ¿Qué dice verdaderamente la Biblia? No qué dice en mi mente, no qué dice lo que me enseñaron. Yo no voy a repetir lo que me enseñaron. Yo voy a leer cómo se encuentra escrito. ¿Qué dice la Escritura en el 3:9 de Malaquías? Capítulo 3 de Malaquías, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿De cuántas naciones habla aquí? De una. De una nación. No dice de todas las naciones, como dice el mundo religioso. Como le dicen los lobos disfrazados de oveja a las ovejas. Aquí no dice todas las naciones.
Dice, la nación toda me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, le está diciendo a los hijos de Jacob, el profeta Malaquías, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A quiénes les dio Dios esta promesa? A los hijos de Israel. A los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob. Entonces, esta promesa, esta obediencia de dar el diezmo, tenía esta gran promesa, de que Dios les iba a abrir las ventanas de los cielos a los israelitas, ¿verdad? Pero en el tiempo de la gracia, a Dios no se le ha olvidado cómo es que nos va a bendecir. No se le ha olvidado. Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso el mundo religioso no deja de diezmar. Piensan que el diezmo es el que los bendice. Que nos bendice Dios, ¿verdad? Vamos a ver en lo que vaya del mensaje, ¿verdad? Y va a ir apareciendo cómo Dios nos bendice económicamente y espiritualmente en el tiempo de la gracia. Cómo es que Dios nos bendice. Así como acabamos de ver cómo es que Dios bendecía a los israelitas. Dios los bendecía si obedecían a sus leyes, si obedecían a que había que traer el diezmo y las ofrendas al alfolí, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que Dios nos bendice ahora en el tiempo de la gracia. Pero antes vamos a terminar, aparte, ¿verdad? Vamos a ir dándole el final a lo que es lo del diezmo. Vamos a ver en el tiempo de la gracia qué le sucede a los que practican el diezmo en el tiempo de la gracia. ¿Qué les sucede? Si les sucede que Dios los va a bendecir más o que Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Dice que toda ley trae un conocimiento. El conocimiento que nos acaba de dejar esta enseñanza acerca del diezmo para el tiempo de la ley y para los israelitas, dice que Dios les abría las ventanas de los cielos y que derramaba bendiciones sobre ellos hasta que sobreabundaban en bendiciones los israelitas. ¿Si hacían qué? Si hacían la obra de llevar el diezmo, ¿a dónde? Al alfolí. Hacían la obra de la ley. Para que los levitas pudieran administrar, ¿verdad?, todas esas riquezas que daban los que diezmaban. Amén. Entonces, vamos a ver, esta enseñanza nos dejó la ley acerca del diezmo. Vamos a ver qué enseñanza nos deja la gracia para el tiempo para lo del diezmo. Muchas personas, ¿verdad?, continúan peleando o defendiendo el diezmo en el tiempo de la gracia. Pero claro, ellos aducen de que la gracia inicia en el libro de Mateo, ¿verdad? Al no tener el conocimiento de cuándo entra en vigencia la gracia, ellos piensan que Jesús vino para el tiempo de la gracia. Pero recordemos lo que dice la Escritura. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice así: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo el tiempo de la ley. ¿En qué tiempo nació Jesucristo? Tiempo de la ley. Tiempo de la ley. Entonces, cuando la Escritura habla de Jesucristo en el libro de Mateo y Jesucristo está diciéndole públicamente a los fariseos hipócritas, vamos a ver qué les dice allá en el libro de Mateo, capítulo 23. Vamos al libro de Mateo ahora. Mateo, capítulo 23. ¿En qué tiempo estaba Jesucristo hablando ahí? Tiempo de la ley. Tiempo de la ley, según Gálatas 4:4.
Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice así la escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? Ay de vosotros, escribas y fariseos, y gentiles hipócritas. No dice esa otra parte de Jesús. Está hablándole a los israelitas, a los hijos de Israel. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la escritura, según San Juan 7:38. Amén. ¿Para qué es este versículo de San Juan 7:38? Es un fundamento escritural para que no seamos engañados por los grandes lobos disfrazados de ovejas. Nos ordena el Señor que creamos como dice la escritura. San Juan 7:38, ¿verdad? Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. ¿Les está hablando claro el maestro? ¿A quiénes? A los hijos de Jacob. A los fariseos hipócritas y a los escribas. Les estaba hablando de que sí, no dejaran de diezmar. ¿Pero en qué tiempo les estaba hablando Jesucristo? Tiempo de la ley. ¿Y para qué tiempo fue constituido el diezmo como una ley? ¿Para qué tiempo fue constituido el diezmo? Como una obra de la ley. Para el tiempo de la ley. ¿Verdad? En el libro de Levítico 27, versículos 32 y 34. Bien. Continuamos leyendo. Ya vimos pues que aquí el mundo religioso quiere defender su diezmo. En el libro de Mateo 23, 23. También ahí en Lucas creo que sale también acerca del diezmo. Pero Lucas también es un libro que está dando una narración, una historia de lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles y estando Jesucristo todavía. ¿Verdad? Bien, continuamos leyendo ahora. ¿Qué es el diezmo para el tiempo de la gracia? ¿Qué enseñanza nos deja ahora en el tiempo de la gracia? Porque ¿qué era el diezmo? Una obra que se practicó en el tiempo de la ley. ¿Verdad? Entonces, esta obra que se practicó en el tiempo de la ley, según Gálatas 3:10, en el libro de Gálatas vamos a leer un libro que fue escrito para el tiempo de la gracia por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que descendió hasta el corazón del apóstol Pablo para escribirlo. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Bien. 3:10 de Gálatas. Dice así: porque ya vimos que la ley antigua nos dejó un conocimiento, que los que no diezmaban, ¿en qué se convertían según Malaquías 3:9? Ladrones y malditos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué se convertían? Malditos y ladrones. En malditos y en ladrones. ¿Quiénes? Los hijos de Israel que no diezmaban. ¿Verdad? Vamos a ver ahora porque ¿qué era el diezmo? Una obra que se practicó en el tiempo de la ley. Vamos a ver qué nos dice la escritura en el libro de Gálatas para el tiempo de la gracia. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen como cuando éramos niños, que dependíamos de nuestros padres para comer y beber. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja
para el tiempo de la gracia, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley, están como, están bajo maldición. Quiere decir que si nosotros estamos diezmando, si nosotros estamos practicando obras que los judíos o los israelitas o los hijos de Israel practican hasta el día de hoy, ¿en qué nos convertimos? En malditos, porque estaríamos bajo una maldición. El que tiene muchísimo dinero, ¿en qué se convierte? En millonario, ¿verdad? Y el que está bajo una maldición, ¿en qué se convierte? En un maldito, o sea, en un anatema, ¿verdad? Bien, ¿qué nos está dejando la enseñanza para el tiempo de la gracia según los que practican obras de la ley? Recordemos que todo ayo es un maestro y toda ley nos deja una enseñanza. Ahora, la ley de la gracia nos enseña de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo deben de estar los que practican obras de la ley? Tienen que practicarlas todas las obras de la ley. No es que solo el diezmo voy a practicar, no es que solo el bautismo voy a practicar, no. Tiene que circuncidarse. Tiene que seguir construyendo templos. ¿Por qué? Porque él es un israelita o él es un judío disfrazado de gentil. Es un judío disfrazado de gentil. ¿Por qué? Porque las obras de la ley son las que está practicando y está dependiendo de ellas para agradar a Dios. Pero no es con una parte de la ley que van a agradar a Dios, es con toda la ley, ¿verdad? Por eso dice el apóstol aquí, o Cristo mismo a través de la Escritura, de Gálatas 3:10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a ver qué nos sigue enseñando en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis. ¿Qué significa la palabra desligarse? Apartarse. De Cristo se apartaron. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿De dónde se han caído los que practican obras de la ley? De la gracia. ¿Y cómo andan diciendo que están en la gracia? Claro, yo les entiendo claramente. Están en la gracia, ¿verdad? Porque el tiempo de la gracia está vigente. Es como que digamos, ahorita, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2019. Todos estamos en el año 2019. ¿La gracia está en vigencia? Sí, estamos en la gracia. ¿Pero vivimos en ella? No. El mundo religioso a nivel mundial no vive en la gracia. ¿Qué significa la palabra en, dijimos? Dentro. Entonces, ¿a dónde están ellos? ¿Dentro de la gracia o afuera de la gracia? Están fuera de la gracia. Están desligados de Cristo. Se han caído de la gracia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Entonces, bien, repetimos Gálatas 5:4. Qué lindo versículo este, ¿verdad? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice la gente de la ley, dicen ellos que están en la gracia, pero yo los miro que están en la ley, no sé ustedes. Dice la gente que dicen ellos que están en la gracia, pero están en la ley. Hermano, ¿y usted por qué siempre está pobre, hermano?
Yo creo que usted no le está diezmando a Dios. Por eso es que usted está pobre. ¿Verdad? Entonces se justifican de una obra de la ley para darle a creer al mundo de que están bendecidos porque diezman. Así es, hermano. ¿Verdad? Pero no es así. La ley no es de obra, la gracia no es de obra, dice que es de fe. Bueno, ya vimos Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 3. Ya aquí vamos casi finalizando acerca del diezmo. Vamos a ver cómo Dios nos bendice, sí, en el tiempo de la gracia. Romanos, capítulo 3, versículos 19, 20 y 28. Libro de Romanos, escrito también por el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando para el tiempo de la gracia. Jesucristo aquí a través de estas cartas. Romanos. 3, 19, versículo 20 y 28. Dice así la escritura, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para quiénes era la ley entonces? Para los que estaban bajo la ley. ¿Y nosotros estamos en qué estamos? Estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley para estar practicando obras de la ley. ¿Verdad? Dice la escritura entonces, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Dice que ningún ser humano. ¿Y qué son la gente que se congrega en el mundo religioso, en esas mega iglesias o en las iglesias chiquitas, en las iglesias de cualquier tamaño? Recordemos que la iglesia de Cristo es la iglesia más grande. Yo no he visto el templo de hombre. ¿Verdad? ¿Qué son esos que andan metidos ahí en esas iglesias? ¿Son seres humanos? ¿Qué son? ¿Son jirafas? ¿Son elefantes? ¿Qué son los que andan metidos ahí en esas iglesias? Son seres humanos. Pero, ¿qué es lo que practican ellos? Obras de la ley. ¿Y qué dice la escritura en Romanos 3:20? Estamos leyendo una carta que el Dios el Padre y el Señor Jesucristo le ordenaron al apóstol Pablo que las escribiera. ¿Para qué? Pues para entregarnos las buenas nuevas. ¿O no son buenas nuevas estas? Porque si los judíos diezmaban y nosotros también, ¿qué buenas nuevas estamos practicando? Ninguna. Las mismas que se hacían hace miles de años estamos practicando nosotros. Entonces, ¿de qué buenas nuevas nos está hablando el Evangelio? Si el Evangelio son buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas que estoy viendo? Las buenas nuevas que estamos viendo son estas que estamos ahora expresando y dando a conocer, como dice la escritura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver qué dice ahí y regresamos a Romanos 3:20. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice así. Pues segunda, hermano. Sí, es segunda de Timoteo, así es. Segunda de Timoteo 4:10. No es ese, hermano. Mano malo. ¿Cuál texto es? Que vamos a dar a conocer las potestades, dice. Efesios capítulo 3, versículo 10. Yo estoy en 1 Timoteo, perdón. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Así es, amén, hermano, gracias.
Entonces, el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Verdad? ¿A quiénes le va a ser dada a conocer las buenas nuevas? A los principados y potestades. ¿Y dónde están los principados y potestades? El credo En las mentes de cada ser humano. Ahí están metidos los principados y las potestades, que no los pueden dejar ver la luz admirable de Cristo, que vino a través del mensajero, a través del séptimo ángel, que Dios envía a la tierra, según Apocalipsis 17, Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 22:16, Apocalipsis 22:6 al 9. Y según Efesios 3:1 al 5, dice que a este ángel que Dios envía, le fueron dados a conocer los misterios que se habían mantenido ocultos desde tiempos eternos. ¿Verdad? Entonces, ¿a quienes Dios les encargó dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? ¿A quiénes? A la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los santos. ¿Quiénes son estos santos? Los apartados, que Dios apartó desde antes de la fundación del mundo para el ministerio del tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es una dispensación de amor. Es una dispensación de luz. Es una dispensación de conocimiento. Es una dispensación de amor, hermanos. ¿Verdad? Porque el tener el amor en nosotros nos hace dar a conocer estas buenas nuevas. Podemos decir que son buenas nuevas, con toda la autoridad que Dios nos ha conferido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A las potestades, dice, a los y principados que están en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, regresamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿De qué nos dimos cuenta? Nosotros, que en el tiempo de la ley los que no diezmaban, ¿en qué se convertían? En ladrones y en malditos. Pero en el tiempo de la gracia, ¿de qué nos dimos cuenta? Según Gálatas 3:10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Gálatas 5:4, ¿qué nos dice la Escritura? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vamos a leer Romanos 3, 28 al 30. Romanos 3, 28 al 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin estar diezmando. Porque ¿qué dice la Escritura en Romanos 11, 5 y 6? Vamos a ver qué dice. Toda obra de la ley.
Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué es lo que ha quedado en este tiempo? Un remanente. Un remanente escogido por gracia. Versículo 6, que es el evangelio de vuestra salvación, que es en el evangelio de las buenas nuevas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no hay gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La obra no le está interesando a Dios. Recordemos lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Dice así. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué tenían que hacer para hacer un holocausto? Hacer la obra de ir a hacer el holocausto. Era una obra que tenían que realizar. Entonces ya no es por obra. La gracia es de fe. Amén. En este tiempo, dice, queda un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y la obra ya no es obra. Esto es por amor. Romanos 3:28, estábamos leyendo. Volvemos a repetir el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Por fe, sin las obras de la ley. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta. No, también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles es Dios. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe. No dice por las obras. No dice que si diezmas. No dice que si te vas a bautizar con agua. No, es que estas son obras que se practicaron en el tiempo de la ley. ¿Cómo vamos a ser juzgados para que Abraham se convierta en padre de nosotros también? Vamos a ser justificados por la fe, por la misma fe que Abraham tuvo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué es la fe para el tiempo de la gracia? ¿Por medio de cuál fe es que vamos a ser juzgados o justificados, como dice el Señor? Vamos a ser justificados por la fe que Dios envió a escribir y el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Cuál es esa fe que el apóstol Pablo escribe? ¿A dónde se encuentra escrita? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos. Por eso es que estamos hablando las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído como se encuentra escrito, no como me dice mi mente, ni como me enseñaron en el mundo religioso los grandes lobos disfrazados de ovejas, sino como dice la Escritura, según San Juan 7:38. Bien, regresamos entonces. Estábamos viendo Romanos 3:30, ¿verdad? Romanos 3:30. Bien, ahí ya habíamos finalizado Romanos 3:30. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice la Escritura para el tiempo de la gracia? Que debemos de practicar obras de la ley, o que no debemos de practicar obras de la ley. Que no debemos de practicar obras de la ley. Porque el que practica obras de la ley, ¿en qué se convierte? Un maldito. En un maldito. Estaríamos bajo una maldición. Y si yo visito un lugar, por ejemplo, para buscar de Dios, y están practicando obras de la ley, entonces estoy recibiendo la enseñanza ¿de quién? De un maldito. De un maldito. Toda misión internacional, venga de donde venga, practican obras de la ley, ¿verdad? Y la gente anda apurado buscando cómo servirle al hombre, porque la gente le sirve al ojo, para que le den premios y le den honores. Recordemos que nosotros no andamos buscando honores ni premios de los hombres, porque no dependemos de los hombres, sino de Dios. Buscamos la salvación. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Andamos buscando la salvación de nuestras almas. El evangelio de vuestra salvación. Anunciando ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles, ¿qué somos nosotros? Gentiles. Correcto, los que no nacimos en Israel somos gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no practican pues las obras de la ley, porque los gentiles que no practican las obras de la ley, ¿verdad? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué es lo que están haciendo los pueblos gentiles? Las obras de la ley. Están practicando las obras de la ley. No están practicando las cosas que Dios ha ordenado para el tiempo de la gracia, sino las obras de la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Todas estas cosas que el mundo religioso y los lobos disfrazados de ovejas le han introducido en las mentes a las ovejas del Señor, esto se ha llegado a convertir en una ley en el corazón de ellos. Recordemos que una mentira que se repite 1000 veces, luego la gente cree que es verdad. Tanto la han oído como verdad que ellos piensan que es verdad. Por eso el mundo religioso está sepultado en la ignorancia, porque no quieren oír ni mucho menos hacer la voluntad de Dios. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos nosotros que toda secta religiosa, toda misión, todo pastorcito de estos que se llaman ahora apóstoles, tienen sus propios credos. Ahora han salido una enfermedad, que han salido un montón de profetas y le andan adivinando a la gente, ¿verdad? Andan alegres ellos con esa gran mentira y la gente les cree y ellos les viven dando reales. ¿Por qué lo hacen? Para que los mantengan. Les andan hablando cosas bonitas a la gente solamente para que la gente les viva dando. Esa es una enfermedad que ha salido por el mundo, y un montón de haraganes que no quieren trabajar. Amén. Amén. Dice que los defienden sus propios razonamientos.
versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Conforme cuál evangelio es que Dios nos va a juzgar por medio de Jesucristo? ¿Nuestros secretos? Conforme al evangelio de vuestra salvación, de Efesios capítulo 1, versículo 13. Y que le fue encomendado a quién? Escribir el fundamento escritural de la gracia. ¿A quién le fue encomendado escribir el fundamento escritural de la gracia? Le fue encomendado al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo podemos ver nosotros rápidamente allá en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 14 al 18. Hechos capítulo 26. Capítulo 14 al 18. Vamos a ver para qué se le apareció el Señor Jesucristo en el camino a Damasco a Saulo de Tarso. Versículo 14, 26, 16 de Hechos. 26, 14 al 18 del libro de los Hechos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. ¿Cómo lo iba a poner? ¿Por qué lo iba a poner? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abra sus ojos. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que mandó Dios a través del apóstol Pablo? Mandó las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? El evangelio de vuestra salvación de El evangelio de vuestra salvación de Efesios 1:13. ¿Y qué es lo que trae el evangelio de vuestra salvación? Las obras de la ley. ¿O qué es lo que nos dice? ¿O qué es lo que nos dicen las buenas nuevas? Que no practiquemos obras de la ley. Porque si las practicamos, ¿cómo estamos? Bajo maldición. Para que abra sus ojos, dice entonces el versículo 26, 18 de Hechos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cómo están los que practican obras de la ley? Están bajo las tinieblas. oscuridad. Sus pensamientos, sus mentes no han sido renovadas. De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Quién es el que lo gobierna al mundo religioso? ¿Quién es el que gobierna las misiones supuestas evangélicas a nivel mundial? Las gobierna, dice aquí, Satanás. Toda persona que está metida en un credo religioso, en una misión, está siendo gobernada por Satanás. Porque está metida ¿dónde? En las tinieblas, o sea, en la ignorancia. Pero dice la Escritura en Hechos 17:30, manda Dios. Vamos a leerlo, aquí está, vamos a leerlo textualmente. Pero Dios, Hechos 17, no queremos perder un punto ni una coma. Porque esto es importante, dice, y agradable delante de Dios. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres, hablando del género humano, en todo lugar que se arrepientan. Pero dicen los hombres, ¿y de qué me voy a arrepentir? Si yo soy un santo varón, no mujereo. Antes era marihuanero, pero ahora no ando fumando marihuana. Fumaba crack, pero ya no. ¿De qué me voy a arrepentir si solo con la Biblia camino yo y vivo en ayuno, en oración, vivo diezmando, yo le diezmo al Señor, bautizo a los hermanos cuando ya están preparados para la hora del bautismo? ¿De qué me voy a arrepentir? Pues de eso es que se va a arrepentir, de andar practicando obras de la ley. ¿De qué se van a arrepentir los que están metidos en el mundo religioso? Que están bajo el gobierno de Satanás, porque están introducidos en las tinieblas, o sea, en la ignorancia. Se van a arrepentir de andarle diciendo a las almas, a las ovejas, al pueblo, al cuerpo de Cristo, de que practiquen obras de la ley. De eso se van a arrepentir, de que no anden diciendo que practiquen obras de la ley. Bien, estábamos en el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a ver, con esto ya vamos cerrando el mensaje, porque el mundo religioso teme dejar de diezmar, teme, principalmente sus gobernantes, ¿verdad? Porque de ahí es donde han agarrado sus riquezas, porque han explotado a un montón de ignorantes que están bajo las tinieblas, que son sus seguidores. ¿Qué sucede entonces si a Dios no le agrada que diezmemos para el tiempo de la gracia? ¿Cómo vamos a ser bendecidos en el tiempo de la gracia si ya no diezmamos? ¿Verdad? Yo antes era un gran diezmador también, pensando como ignorante, que llevaba el diezmo y me iba a la casa a echar más panza, pensando que Dios iba a hacer el resto por mí, que Dios me iba a bendecir porque ya yo había diezmado, pero no es así. Vamos a ver cómo Dios nos bendice en el tiempo de la gracia. ¿Qué debemos de hacer para que Dios actúe a favor nuestro? Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, perdón, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Segunda de Corintios. Dice así: el que da semilla al que siembra. ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. El que da semilla al que siembra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el tiempo de la gracia? Si queremos recibir la bendición de Dios, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué vamos a dar semilla al que siembra y pan al que come? Para que Dios nos multiplique nuestra sementera, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. ¿Qué es una sementera? Una mina. Es como una dispensa, digamos. En nuestra casa tenemos una dispensa, ¿verdad? Tenemos el arrocito, tenemos los frijoles, tenemos la carnita, tenemos las cositas que Dios nos ha dado para la alimentación de la familia. Eso es tener una sementera, ¿verdad? Y en lo espiritual, ¿qué es? Dios nos va a aumentar el conocimiento para poder dar esta semilla al que siembra. Versículo 11. ¿Para qué debemos de dar semilla al que siembra y pan al que come? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Qué es lo que produce
¿Qué es lo que hace que Dios accione a favor de nosotros? Si damos semilla al que siembra, si damos pan al que come, entonces Dios va a accionar a favor nuestro. ¿Y nos va a qué? Para que estemos enriquecidos en todo. No es dando el diezmo que Dios bendice para el tiempo de la gracia. ¿Cómo es que Dios bendice? Dando las buenas nuevas, dando a conocer las buenas nuevas, dando a conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. Romanos 1:16. Pero este poder de Dios mandó buenas nuevas. ¿A través de quién? A través del fundamento escritural que escribió ¿quién? El apóstol Pablo. Bueno, hermano, así de esta manera hemos visto, ¿verdad?, cómo es que Dios nos bendice para el tiempo de la gracia. Hemos visto también cómo el diezmo se constituyó en una ley en el tiempo de Moisés. ¿Y qué sucede para los que no diezmaban en el tiempo de la ley? Dice que se convertían en ladrones y en malditos. ¿Y qué le sucede a los que diezman en el tiempo de la gracia o practican obras de la ley? Dice que se convierten en malditos y que están bajo una maldición. Que la gracia de nuestro gran Dios, hermanos, haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Y espero que siempre nos sigan en nuestro canal, ¿verdad? Se llama Predicaciones de la Gracia. Que la gracia de Dios esté puesta en cada uno de sus corazones. Amén y amén. Amén.